Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Veamos la siguiente imagen. ¿Quién me puede decir qué es lo que está sucediendo acá? Veamos. Un señor está dándole la mano a otro con la apariencia de ayudarlo para que suba. ¿Qué actitud nos demuestra este gesto, jóvenes? Correcto, es el de ayudar, ¿no? Es el de apoyar. Entonces, vamos a decir que hay una franca intención del primer hombre de ayudar al otro para que suba. Entonces, ¿qué sentimiento o qué actitud importante nos revela este gesto, jóvenes? Pues bien, exacto. Hay un sentimiento de eh, lealtad, ¿no? De fidelidad al respecto. Entonces, el tema de hoy va a tratar sobre esto, ¿no? Sobre la lealtad. Pero, ¿dónde podemos hallar un sentido de lealtad? Si es que hablamos de literatura, ¿no? Y para esto vamos a remontarnos siglos atrás y vamos a tratar acerca de la literatura medieval, específicamente los cantares de gesta, ¿no? Vamos a ver que España está atravesando una situación muy delicada, así como los demás países, ¿no? La literatura medieval española básicamente se inicia a mediados del siglo V. Es el momento en el que Roma de Occidente pierde poder y es asaltada por las tribus bárbaras del norte. Entonces los bárbaros invaden el Imperio Romano de Occidente y eso se prolonga hasta el siglo XV. En ese tiempo, en todo ese tiempo que sigue, ¿no? Va a existir en el mundo un sistema feudal que va a ser partícipe de una cierta convivencia entre colonos y señores feudales. El señor feudal es el que va a proteger a los colonos, los va a defender de cualquier agresión, y a cambio de esto, los colonos van a trabajar para el señor feudal. En un primer momento este sistema prosperó, pero luego cayó en declive, ¿no es cierto? Hubo otros sucesos que marcaron la decadencia de este sistema. Aquí también podemos observar al héroe medieval, el héroe medieval que eh, se encarna en la figura del caballero solitario, viajero, ¿no? Que va en busca de aventuras. Eso básicamente es una idealización que se hace del caballero andante, ¿no? Hay que recordar, jóvenes, que en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Cuando uno viajaba pues por días, ¿no? Siempre dormía a la intemperie o en cualquier lugar donde le agarra la noche. Y entonces, para que haya cierta comunicación con los demás, se propendía pues a contar historias, ¿no? Muchas de ellas en algunos puntos inverosímiles. Entonces pues nace la leyenda del héroe medieval, ¿no? A todo esto, la iglesia es un componente importante. ¿Por qué? Porque ayuda a unificar el mundo y mucha influencia, la influencia de la iglesia se marcó pues no solamente en la cultura, sino también en la vida de los hombres. Eh, la literatura medieval se divide en varias etapas. Una de ellas fue la Alta Edad Media, donde hemos visto que fueron circunstancias determinantes, la caída de Roma en el 476 a.C. y la invasión musulmana a España en el 711 después de Cristo. Hay que recordar que
España estaba sufriendo el embate de los visigodos, ¿no? Y es cuando en ese momento las hordas de musulmanes y beriberis van a asaltar las costas de España, ¿no? En el medioevo, ya muy avanzada la conquista de España, en el siglo XI, siglo XII, ¿no? Comienzan a aparecer las primeras manifestaciones literarias, ¿no? En ese tiempo, pues, todavía seguía en boga, ¿no es cierto? El feudalismo estaba empoderado, ¿no? También estaban las cruzadas, ¿no? Hay que recordar las cruzadas famosas, como la de Ricardo Corazón de León, que le hizo frente, pues, a Saladino el Kurdo, y estuvo a punto de llegar a Jerusalén, ¿no? En la tercera guerra cruzada. Eh, También en ese tiempo aparecieron las primeras manifestaciones literarias de los mozárabes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, las jarchas, ¿no? Miren cómo se escribía en ese tiempo, ¿no? Y esa es la traducción del castellano de esta pequeña jarcha, ¿no? Vaise meu corachón de mí, yarrab, si me tornará, talmad meu doler, libi habib, enfermo yet, cuán sanará. Entonces, vamos a ver que esto es una especie de castellano en embrión, ¿no es cierto? Un castellano que está por nacer recién, ¿no? La traducción sería, pues, mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está, ¿cuándo sanará? También en ese tiempo, ¿no es cierto? Surgen las primeras manifestaciones con el cantar del Mío Cid, ¿no es cierto? Que eso fue uno de los primeros cantares de gesta en aparecer en la historia, ¿no? Muchos lo consideraron una obra maestra, ¿no es cierto? Donde se representaba, pues, la valerosidad, la valentía, ¿no es cierto?, de un caballero español. Eh, Sin embargo, después, ¿no es cierto?, aparece, pues, el cantante Roldán en Francia, ¿ya? Y entonces se pierde un poco de interés en el primer cantar para darle mayor auge al cantar de Roldán. Estas dos gestas o estos dos poemas, ¿no es cierto?, el cantar de Roldán y el cantar de Mio Cid, van a ser cantares de gesta hechos por juglares, o sea, cantado por juglares, ¿no?, que son los que interpretan las canciones populares. En la otra vertiente, ¿no es cierto?, están los clérigos, ¿no?, como Gonzalo de Berceo, por ejemplo, que, que hizo los milagros de la Virgen, ¿no es cierto?, para retratar un poco la religiosidad de la época. Entonces, jóvenes, los juglares van a ser los mesteres de juglaría, maestros del juglar, que van a cantar estos poemas, ¿no? En España van a ser los juglares, en Francia van a ser los trovadores, ¿no? Gonzalo de Berceo es el mester de clerecía, ¿no es cierto?, que impone un tinte intelectual, ¿no es cierto?, y culto a los poemas de aquella época. En la Baja Edad Media, cuando ya se está terminando, ¿no?, se consolida la burguesía, no solo como una forma de abandonar también el gobierno feudal que está en franco declive, ¿no es cierto? Y también se impone un poco el estilo de la monarquía, ¿no es cierto? En aquel momento, en aquel tiempo, se está por constituir también la caída de Constantinopla como un hecho importante que va a poner fin a la edad, a la edad media, ¿no? Para constituirse en la edad moderna, ¿no? El descubrimiento de América también va a ser un aspecto importante, un hecho histórico sin precedentes para poder cambiar la faz política y económica del mundo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Jorge Manrique y el humanismo, ¿no es cierto? Son dos elementos que van a determinar el rumbo de la literatura en aquel momento, ¿no? Jorge Manrique se va a apartar un poco del medioevo, ¿no?, español, para constituirse en un pre-renacentista, aportas, pues, en el advenimiento del humanismo, ¿no? Y así llegamos al corazón del tema, ¿no? El poema del Mío Cid, ¿no es cierto?, que está considerado como uno de los grandes pilares de los cantares de gesta de España, ¿no es cierto? El poema del Mío Cid, no se sabe quién lo compuso, lo copió Perrabat en el 1307, consta de 3730 versos y fue publicado por Tomás Sánchez en 1779.
A este folio de Tomás Sánchez le faltó unas hojas, y entonces Tomás Sánchez completa las hojas, ¿no es cierto?, con los pasajes de la crónica de 20 reyes de Castilla, ¿no? Entonces él toma unas cuantas hojas de aquel libro y los pone en el manuscrito del Niño Cid para completar lo que faltaba, ¿no? Básicamente el original, el folleto original del Niño Cid va a empezar muy entrado el destierro, ¿no? Entonces en esas primeras hojas que se han perdido estarían explicitando pues por qué el rey destierra al Cid, ¿no? Tomás Sánchez, ¿no es cierto?, para darle un poco de contexto a la historia, ¿no es cierto?, toma una parte de la crónica de 20 reyes, más o menos la parte en donde el Cid, ¿no es cierto?, tiene que cumplir un encargo de Alfonso VI, ¿no es cierto?, sobre los tributos de los moros, ¿no? El mío Cid está considerado, está estructurado en tres partes. Aquí están las tres partes. Es el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortes, ¿no? Asimismo vean los personajes, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, Alfonso VI, García Ordóñez, el conde, García Ordóñez, que es enemigo del Cid, doña Jimena, que es la esposa del Cid, Elvira y Sol, que son las hijas del Cid, Martín Antolínez, Álvar Fáñez, Pedro Bermúdez, que van a ser los vasallos fieles al Cid, ¿no? Son ellos los que encuentran al Cid y le dicen, le piden por favor que les deje acompañar en la aventura que está por comenzar, ¿no es cierto? Los infantes de Carrión son los que son los sobrinos de García Ordóñez. Los infantes de Carrión son los que van a consolidar el engaño, ¿no? García Ordóñez va a persuadir a los infantes de Carrión a que se casen con las hijas del Cid, para que ellos tengan honra y fortuna, y así vengarse también del Cid, ¿no? Los infantes de Aragón y de Navarra son los pretendientes que van a venir después de los infantes de Carrión, ¿no? Almudavar y Almutamiz van a ser jefes moros, ¿no sé?, fieles al Cid, ¿no?, y que en algunas campañas también lo han acompañado. ¿Cuál es el tema del Cid? El tema es la pérdida y el recobro de la honra del Cid, ¿no? Hay dos momentos en el que el Cid pierde la honra. Uno de ellos es en el destierro y el otro, ¿no es cierto?, es en la afrenta de Cortes, ¿no? Es ahí donde él reclama el honor, ¿no es cierto?, para poder vengarse de los suyos. Pero en ese tiempo, pues, el agraviado no tenía por qué pelear, ¿no es cierto? Era una costumbre de la época, ¿no? Si por Rodrigo Díaz fuera, ¿no es cierto?, él estaría peleando con los infantes de Carrión, pero no le correspondía eso, ¿no? Entonces, pero él tenía vasallos importantes, entre ellos pues Martín Antolínez, Álvar Fáñez, Pedro Bermúdez, muy gustiosos, ¿no?, que se encargaron pues de afrontar el pleito que tenía el Cid con los infantes de Carrión. Aquí tenemos el destierro, ¿no? En el destierro se cuenta cómo el Cid, después de cumplir las obligaciones de vasallo, ¿no?, al regresar con las parias cobradas a los reyes moros, ¿no?, al Mutamiz y al Mudafar, ¿no?, se encuentra con un mensajero que le dice que el rey lo destierra y que le prohíbe la entrada al reino, ¿no? Le da 9 días de plazo para que el Cid se vaya, ¿no? El Cid no comprende por qué lo ha hecho, quiere saber, pero él ante todo es un vasallo fiel, ¿no? Es un vasallo fiel, leal al rey. Y él como vasallo fiel y leal, obediente, ¿no es cierto?, él acepta el destierro. No lo comprende, quiere defenderse, pero no puede. Sin embargo, ¿no es cierto?, él está deseoso, ¿no?, de hacerle que el rey lo perdone por algo que no entiende bien por qué, pero él acepta el fallo. Entonces ahí tenemos un rasgo grande del Cid, ¿no? Él, a pesar de no comprender el destierro, a pesar de no saber por qué lo destierra, a pesar de que él sabe que
hay manos intrigantes que están conspirando contra él. A pesar de todo eso, él acepta el destierro, ¿no? Y prometiéndose a sí mismo que él va a recobrar la honra, ¿no es cierto? Y va a recobrar la confianza del rey, ¿no? Y eso sucede pues en el destierro. Una de las primeras cosas que hace en el destierro pues es asegurar primero a su familia, ¿no? Lo manda al convento, a un convento, a cargo del padre San Jerónimo, que él pues cumple la misión de cuidarle a la esposa y a las hijas del Cid, ¿no? Mientras él se va pues a pelear en honor del rey. Él sabe, ¿no?, que conquistando tierras, conquistando las tierras de los moros, él puede llegar de nuevo contraer la confianza del rey, ¿no? Él sabe eso, ¿no? Por lo tanto, pues se prepara a hacer campaña, ¿no? Y para eso, pues, él se reúne de ciertos castellanos, ¿no?, afines a él, ¿no?, que van a unirse en esa aventura, ¿no? Castejón, Alcócer son las primeras ciudades que el Cid va a conquistar, ¿no? Y de esa manera mandarle tributos al rey. Y los primeros tributos que el Cid manda al rey, ¿no es cierto?, no son aceptados. Pedro Bermúdez, el encargado, ¿no es cierto?, se va con el quinto real, que es un premio especial de botín de guerra para el rey. El rey no lo acepta. Y entonces Pedro Bermúdez regresa con el quinto real, y entonces el Cid dice: a ver, vasallos, castellanos, dice a sus amigos, ¿no?, a sus vasallos, castellanos, ¿no?, yo dispongo que este quinto real sea para ustedes, ¿no? Y ningún castellano aceptó el botín. Todos se miraron al Cid y dijeron al Cid: no, nosotros no aceptamos el botín. Y entonces, ¿qué cosa hizo el Cid? El Cid agarró el quinto real, el botín correspondiente, que el rey no quería, que sus vasallos tampoco, ¿no es cierto?, los devolvió, ¿no es cierto?, a las gentes pobres de Alcócer, ¿no? Ellos estaban escondidos, temerosos de la venganza de los castellanos, pero el Cid, pues magnánimo, ¿no es cierto?, los llamó, ya, y les repartió las riquezas que él había conquistado en la última invasión. Entonces, jóvenes, ahí vemos pues otra de las características del Cid, ¿no es cierto?, noble, valiente, leal, ¿no es cierto?, y sobre todo generoso, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. En la siguiente diapositiva vamos a ver las bodas de las hijas del Cid, ¿no? Hay que recordar que el Cid tenía hijas, dos hijas, ¿no?, doña Elvira y doña Sol, ¿no? Muchos estudiosos dicen que estos no son los nombres verdaderos de las hijas, ¿no?, que se llamaban María y Esther. Bueno, los últimos estudios demuestran que puede ser una posibilidad. Pero hay que entender, jóvenes, que el niño Cid pues no es una semblanza, no es una crónica, ¿no? No es un, no es una semblanza de cualquier historia real, ¿no? No es un documental, es una historia literaria, ¿no? Y hay que entenderlo como tal. Entonces, las hijas del Cid se van a casar, pero eso también es una conspiración, eso es un complot que prepara ¿quién? El conde García Ordóñez, ¿no?, que convence a sus sobrinos para que se casen con las hijas del Cid. De esa manera poder adquirir, primero, la honra del Cid; segundo, la riqueza del Cid; y tercero, ¿no es cierto?, humillarlo a él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Cid sabía que los infantes de Carrión eran sobrinos del conde García Ordóñez. Cuando el Cid se enteró, ¿no?, cuando el Cid, ¿no?, junto con Martín Antolínez, fueron a entrevistarse con el rey lo aceptó, ¿no?, lo aceptó bajo ciertas condiciones, ¿no? El conde García Ordóñez convence al rey Alfonso VI y le dice: señor, el Cid está ganando bastante terreno, está ganando tierras para ti, ¿no? Sería bueno que lo perdones, pero ponle una condición, ¿no? La condición para que lo perdones es que sus hijas se casen con mis sobrinos. Esa es la propuesta de García Ordóñez. García Ordóñez entonces convence al rey de esa propuesta, y el rey en la entrevista le dice al Cid, ¿no es cierto?: Cid,
yo sé que tú eres valeroso, leal, me has demostrado eso ahora, ¿no? Y está bien, yo te perdono, pero con una condición, le dice. Entonces él dice lo que usted quiera, lo que usted mande. Y entonces el rey le dice que tus hijas se casen con los infantes que yo voy a decidir. Cuando el Cid se entera de que el rey piensa casar a sus hijas con los infantes de Carrión, ¿no es cierto? Él no está contento porque él sabe quiénes son, ¿no? Él no está deseoso de ese matrimonio, no lo quiere, no le gusta, ¿no? Entonces, pero él acepta. ¿Por qué? Él acepta justamente porque es vasallo leal, ¿no? Vasallo leal, ¿no es cierto?, del rey Alfonso VI. Por lo tanto, él siente el compromiso, ¿no?, de que para que le perdone, aceptar ese compromiso, ¿no? Él no está contento y se lo hace saber a Jimena, su esposa, ¿no es cierto?, que no está de acuerdo con ese matrimonio, pero él lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque él es obediente, pues, vasallo obediente del rey, ¿no? De esa manera las bodas se van a celebrar, ¿no? El Cid trata de convencerse a sí mismo de que los infantes de Carrión son buenas personas. Sin embargo, estos infantes, ¿no es cierto?, son, pues, están viendo por sus propios intereses, ¿no? En el episodio de León, por ejemplo, cuando estaban en el campamento, un león se escapa, porque ellos tenían enjaulado a un león y este león se escapa, ¿no? Cuando se dio la voz de alarma, los infantes de Carrión se fueron a esconder, mientras todos los castellanos sacaron sus espadas para defenderse del león. Sin embargo, los infantes de Carrión no lo hicieron, se escondieron, ¿no?, evidenciando pues su cobardía, ¿no? Luego, cuando todo terminó y el Cid pues determinó, o sea, con su gesto hizo que encerraran al león, los infantes de Carrión al salir, ¿no es cierto?, fueron pues objeto de burla de los soldados. Los soldados se comenzaron a reír de lo que habían hecho los infantes de Carrión, que se habían escondido como cobardes, ¿no? Entonces el Cid se puso en medio de los contrincantes, o sea, de los soldados y de sus yernos, y les dijo a los soldados, ¿no?, sacando su espada, medio sacando su espada, ¿no?, los instó a que se callaran, ¿no?, y los amenazó que al próximo que se burlara de sus yernos lo iba a pagar con su vida. El Cid los defendió. Sin embargo, ¿cuál fue la interpretación de los infantes de Carrión? Los infantes de Carrión, al ver ese gesto, ¿no es cierto?, no se alegraron. Le dijeron: nos has humillado, Cid. Claro, no se lo dijeron a la cara, pero lo pensaron. El Cid nos humilló y lo va a pagar caro por habernos humillado. O sea, en vez de agradecer al Cid por la defensa, ¿no es cierto?, encima pues los infantes de Carrión, evidenciando pues su mala sangre, ¿no?, conspiraron pues contra el Cid, ¿no? El Cid les regaló a ambos, ¿no es cierto?, dos espadas famosas, ¿no? Históricamente no se sabe que las espadas hayan existido, ¿no? Se conoce por el poema que hubo dos espadas, ¿no? Una ganada al conde Ramón de Berenguer, de Barcelona, y el otro pues al conde Yusuf, de Marruecos, ¿no? Con los dos, ¿no?, con colada y tizona, ¿no es cierto?, se presentó el Cid ante los infantes de Carrión y les dio como dote, ¿no?, como la dote de boda perteneciente a las esposas, ¿no es cierto?, y les regaló a los dos las espadas, ¿no?, colada y tizona. Muy bien. Entonces las bodas se celebraron ya casi al final del segundo cantar, ¿no es cierto?, y las hijas ya con sus esposos, ¿no es cierto?, se prepararon pues para partir hacia los dominios de los infantes de Carrión. La Frente de Corpes es la tercera parte, ¿no es cierto?, del poema. Los esposos, ¿no?, con sus esposas, ¿no es cierto?, acampan un rato en un lugar llamado el Robledar de Corpes, ¿no?, ahí las esposas, esperando pues la atención de los esposos, ¿no?, se bajan, y cuál no sería su sorpresa cuando los infantes de Carrión pues las amarran
a los árboles, ¿no es cierto? Y les dan una paliza, les pegan, las afrentan, ¿no? Y así todo adoloridas, todo magulladas, ¿no es cierto? Las niñas pues tienen que regresar a la casa de él, a la casa del Cid. Es ahí cuando el Cid reclama venganza ante el rey. Y el rey Alfonso VI, ¿no es cierto?, escucha el clamor del Cid, ¿no? Y convoca a las Cortes de Toledo. ¿Qué cosas son las Cortes de Toledo? Las Cortes de Toledo es una prerrogativa que tiene el rey para poder arreglar un asunto donde sus propios cortesanos o sus propios feligreses están involucrados, ¿no? En ese sentido, los infantes de Carrión, ¿no?, eran pues vasallos del rey Alfonso VI, ¿no? Entonces pues ellos tenían que responder, ¿no? Pero en ese tiempo, pues jóvenes, todo se podía resolver con un combate de honor. Entonces el Cid reclamó eso. El Cid reclamó justicia, el rey convocó a las Cortes de Toledo. ¿Y cuál era el mecanismo? Que en las Cortes de Toledo se iban a presentar los agraviantes y los agraviados, ¿no? Se presentan los infantes de Carrión, se presenta el Cid, y el Cid tenía que, no podía, encontrándose cara a cara con los infantes de Carrión, no podía reclamarles o instarlos a luchar. Él no podía hacer eso, ¿no? Entonces las normas de las cortes lo impedían. Entonces pues él esperaba en silencio, esperaba que sus vasallos, o sea que sus castellanos fieles, tomaran la palabra. Es por eso que Martín Antolínez y Pedro Bermúdez, ¿no es cierto?, salen al frente, ¿no es cierto?, y le dicen: Cid, no te preocupes, yo voy a pelear por ti, ¿no? En ese tiempo, jóvenes, Ruy Díaz de Vivar no podía decir nada, no podía exigir a sus castellanos que lo defiendan, no, él no podía hacer eso. Él tenía que estar en silencio, ¿no es cierto?, en silencio, esperando que alguien asuma el rol el papel de luchar por su honor, ¿no es cierto? Entonces Martín Antolínez y Pedro Bermúdez salen a pelear con los infantes de Carrión y los vencen y recuperan las espadas Colada y Tizona. ¿Cuáles son los valores de la obra? O sea, la obra, ¿qué enseñanzas o qué lecciones nos deja la obra en sí? Vamos a ver, valor histórico, ¿no? Ahí se retrató las costumbres de la época, ¿no? Así como el Cid pues hace datos exactos, geográficos, de algunos lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tomar Castejón, para tomar Alcócer, ¿no es cierto?, él prepara muy bien el terreno, él sabe dónde moverse, él conoce su sitio, ¿no es cierto? Los soldados se van a esconder en tal lugar, ¿no es cierto? Y él va a auscultar el momento sin que lo vean. ¿Por qué? Porque conoce su terreno, conoce el territorio, ¿no es cierto? Y él hace descripciones de algunos lugares para que surta bien la emboscada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene un valor histórico. ¿Por qué? Porque retrata las costumbres de la época, pero también aporta datos geográficos muy importantes, ¿no?, para conocer la geografía de aquel tiempo, ¿no? Valor lingüístico. En el texto, no sé si ustedes jóvenes habrán leído alguna vez el Mío Cid, el documento real, ¿no es cierto? En los libros que yo compré en algún momento, venía en una primera hoja el, el- el- el lenguaje en el que se escribió el Mío Cid. Y luego en la página siguiente venía su traducción, ¿no? Entonces ahí se evidencia pues un castellano en proceso, ¿no?, un castellano que recién está evolucionando, que recién se está formando, ¿no? Y es importante reconocer esto, ¿no es cierto? La gramática todavía estaba imperfecta, ¿no? Hay que recordar, jóvenes, que el mayor estudioso del Mío Cid, ¿no es cierto?, fue Ramón Menéndez Pidal. Y Menéndez Pidal se prestó la obra, ¿no es cierto?, para estudiarlo a conciencia, ¿no? De tanto estudiarlo, pues ese manuscrito, ¿no?, que no era el original, sino era el que había dejado Tomás Sánchez, ¿no?, ya estaba totalmente gastado. No solamente Ramón Menéndez Pidal fue el único el estudioso que analizó el poema, sino varios otros escritores, varios otros historiadores, lingüistas, ¿no?, sobre todo lingüistas,
analizaron la obra, ¿no? Ese estudio que se hacía de los manuscritos, pues lo gastó terriblemente, ¿no? Hubo inclusive hubo momentos en que lo sometieron a reactivos químicos, ¿no? Por lo cual, pues, el papel estaba totalmente delicado, ¿no? Una mirada y se caía el papel. Entonces, jóvenes, el valor lingüístico, pues, procede de que evidencia un lenguaje, un castellano en formación, ¿no? Valor nacional. En el valor nacional, el CID encarna el alma castellana, el alma española, ¿no? Y así como pues él representa el ideal de justicia, ¿no? Jóvenes, en toda la obra el Cid es pues valiente, aguerrido, noble, leal, ¿no es cierto? Todo lo que se puede idealizar en un hombre, ¿no? Él se podía enfrentar al rey, ¿no? Se enfrentó al rey, pero con sumisión, se enfrentó al rey con delicadeza, se enfrentó al rey con una actitud de vasallo fiel, ¿no es cierto? Sin cejar, o sea, él era obediente al rey, pero sin mostrar pues debilidad, ¿no? Sin mostrar ningún signo que le ponga menos que el rey, ¿no? Ese era el espíritu del Cid, ¿no? Entonces, cristiano sincero, vasallo leal, esposo ejemplar, esos fueron lo que denotaba el Cid en la obra, ¿no? Valor nacional, ¿no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, en este manuscrito, ustedes van a ver cómo está tratado la hoja. Ese es el manuscrito de Tomás Sánchez, ¿no? Y vean cómo está, ¿no? De tantos estudios que le han hecho, ¿no? En el valor nacional se destaca pues la sobriedad del relato, ¿no? Muestra la verosimilitud en los hechos con una mínima elocución de lo maravilloso y fantástico. Esto de lo maravilloso y fantástico, ¿dónde lo podemos observar? En la gesta de León, por ejemplo, ¿no? Cuando ningún soldado podía derrotar a León, podía enfrentarse a León por miedo, ¿no es cierto? Entonces el Cid se paró frente a León, lo miró a los ojos, ¿no? El León miró a los ojos al Cid, el Cid miró a los ojos a León. Y entonces pues el poder y la magnitud del Cid, ¿no? Hizo pues que el León retrocediera, ¿no? Tan poderosa era la mirada del Cid. Entonces ahí vemos pues un componente maravilloso y fantástico. ¿Por qué? Porque el León se atemorizó ante el Cid y retrocedió solo hasta la jaula, ¿no? Entonces eso nos muestra pues que hay un sesgo maravilloso en la obra. Dijo entonces, hasta ahí hemos hablado acerca del Cid, hemos hablado acerca de la importancia del poema, ¿no es cierto?, en la gesta nacional española, ¿no es cierto?, en un momento en que las naciones se estaban formando, en un momento en que todavía no había líneas definidas en las fronteras de los países, ¿no? Y ahí aparecieron pues los cantares de gesta, ¿no es cierto?, para darle dimensión nacional al territorio, ¿no? Bien, vamos a salir un poco de la presentación para trabajar la práctica pendiente. Bien, jóvenes, vamos a trabajar esta dirigida, la dirigida número 4, ¿no es cierto? En la primera pregunta dice, en el contexto de la Edad Media, ¿es correcto respecto al menester de juglaría? A. Corresponde a la lírica del siglo XII. B. Dio lugar a los cantares de gesta. C. Fue cultivada por los trovadores. D. Jorge Manrique es uno de sus representantes. E. Destaca la temática religiosa o didáctica. Bien, jóvenes, si analizamos la pregunta, ¿no es cierto?, dice, es correcto respecto al menester de juglaría, ¿no?, en su componente general, en su componente global, ¿no? Corresponde a la lírica del siglo XII. Bueno, es anterior a él, al siglo XII, ¿no es cierto?, los menesteres de juglaría, ¿no? Anterior al siglo XII, ¿no? Ahora, los menesteres de juglaría dio lugar a los cantares de gesta, ¿no es cierto? Entonces, los menesteres de juglaría fueron los encargados de mostrar o manifestar poemas populares, ¿no es cierto?, con rima asimétrica. Entonces, pues, esos fueron los cantares de gesta, ¿no?
La C, fue cultivado por los trovadores. Los trovadores fueron en Francia, lo que los juglares eran en España, ¿no? Jorge Manrique todavía no estaba y había una temática religiosa y didáctica, ¿no es cierto? Pero por el momento, ¿no es cierto?, no se estaba tomando en cuenta. Recordemos, jóvenes, que los que menester de clerecía, ¿no?, fueron eventos posteriores, ¿no es cierto?, a esto de los juglares, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en ese sentido sería la B, ¿no es cierto? Dio lugar a los cantares de gesta. Bien, 2. La alternativa que expresa una idea incorrecta respecto al poema de Mio Cid o sea, es decir, una de las alternativas es incorrecta, ¿no? El autor es anónimo y su copista fue Perrabat. Describe fielmente las características de su tiempo. C. Expresa la desobediencia del súbdito al rey. D. Exalta el valor y lealtad de Ruy Díaz de Vivar. Y E. Refiere enfrentamientos entre moros y cristianos. La respuesta correcta sería exacto, sería la C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque expresa la desobediencia del súbdito al rey. En ningún momento el Cid desobedeció al rey, ¿no? Él, como súbdito leal, ¿no es cierto?, nunca desobedeció al rey, ¿no es cierto? Entonces eso no es cierto en esta obra, ¿no? 3. ¿Cuál es el contexto histórico que se refleja en algunos episodios del poema del Mio Cid? Contexto histórico, jóvenes. A ver, hegemonía mundial de España, expulsión definitiva de los moros, dependencia de los visigodos, guerra de reconquista, tránsito a la edad moderna. Bueno, contexto histórico que se refleja en el poema. Bueno, hegemonía mundial de España, todavía no. Recordemos que España pues estaba todavía pasando por un momento delicado porque esto del descubrimiento de América lo llevó casi a la ruina, ¿no? Expulsión definitiva de los moros. Eso va a suceder todavía en el 1452. 1490, sí, pues 1452, ¿no? Más adelante todavía. Dependencia de los visigodos. Ya los musulmanes y los mozárabes habían dado cuenta ya de los visigodos, ya no eran visigodos, eran españoles, ¿no? La guerra de reconquista sí se estaba dando todavía en ese terreno. Hay que recordar, jóvenes, que el Mio Cid, Ruy Díaz de Vivar, va a cobrar las parias a los reyes moros súbditos del rey Alfonso VI. Es decir, algunos moros aceptaban la autoridad del monarca, ¿no? Entonces había pues, un rasgo de reconquista ahí, ¿no es cierto? Al-Mutamiz y Al-Mudafar van a ser reyes moros, ¿no? Uno, Al-Mutamiz, que defendió al Cid, y Al-Mudafar, que se vengó de esa afrenta supuesta, ¿no es cierto?, peleando con Al-Mutamiz, ¿no? Entonces la respuesta correcta a esta pregunta sería la D, ¿no?, la guerra de reconquista. 4. El mayor triunfo del Cid en la obra que lleva su nombre fue el mayor triunfo del Cid, ¿no?, la toma de Valencia y la recuperación de Valencia, la batalla contra Berenguer, la toma de Castilla, los juicios de armas. Bien, el mayor triunfo del Cid en la obra pues es la toma de Barcelona, ¿no es cierto?, cuando pelea con el conde Ramón de Berenguer y le quita su espada, ¿no es cierto? Es increíble cómo los dos hombres más poderosos en aquel momento se enfrentan al final, ¿no? Se enfrentan al final y cómo la personalidad magnética del Cid, ¿no es cierto?, se enfrenta con la mirada vacilante y nerviosa de Ramón de Berenguer. Y Ramón de Berenguer, ¿no es cierto?, se empequeñece ante la mirada, austera, fría, ¿no es cierto?, y demoledora del Cid, ¿no? ¿Por qué? Porque monta en un borrico, ¿no es cierto?, y se va, ¿no es cierto?, tal como le dice el Cid. El Cid le ordena a Ramón de Berenguer que se suba a un borrico y que se vaya, ¿no es cierto? Montarse un borrico, pues, era una especie de afrenta, de insulto, ¿no?, al rey moro, ¿no? De esa forma, pues, lo derrota el Cid. 5. Según el poema del Mio Cid, las hijas del Cid, Elvira y Sol, fueron ultrajadas claro, fueron ultrajadas en un lugar llamado el Robredal de Corpes, ¿no es cierto? Ahí ahí las ultrajaron. Cabe resaltar, jóvenes, que este sitio Corpes ya no existe, ¿no?
Es un lugar ya casi imaginario, porque existió en un momento en la antigüedad, pero actualmente, en 2021, ¿no? 2020 no existe, ¿no? Bien, 6 son verdaderas respecto al mío Cid, ¿no? Primero, Valencia, el fortín más importante de los moros. El rey Alfonso VI desterró al Cid por calumnias de Vil Ordóñez. Del Vil Ordóñez. 3 son temas secundarios: lealtad, valentía, deshonra y cobardía, ¿no? Bien, eh, entonces, cuáles podrían ser las verdaderas, ¿no? Valencia, el fortín más importante de los moros. Bueno, no tanto, no era tan. Un fortín, sí, pero no era de los más importantes, ¿no? 2 el rey Alfonso VI desterró al Cid por calumnias del Vil Ordóñez, eso sí es cierto, ¿no? El 2. Y en cuanto al 3, ¿no es cierto? Son temas secundarios: lealtad, valentía, deshonra y cobardía. De lo que se trata el tema central de la novela, ¿no es cierto?, de la obra, es la honra del Cid. Cómo pierde la honra y cómo la recobra. Eso es el tema central. El tema secundario es esto, pues, ¿no? La lealtad, la valentía, la cobardía que se manifiesta en los infantes de Carrión, ¿no es cierto? Y la deshonra, básicamente, que le hacen a las hijas del Cid, ¿no? Entonces, pues, la 2 y la 3, ¿no es cierto?, son las que van a tener la primacía de ser verdaderas, ¿no es cierto? La B, ¿no? La 2 y la 3. 7. Personaje del poema Medio Cid, considerado el primer pícaro en la literatura castellana. En la obra él engaña a unos prestamistas judíos. Estos prestamistas judíos eran los judíos Raquel y Vidas, eran dos esposos, ¿no?, judíos que prestaban dinero, ¿no es cierto? Y como eran usureros, ¿no es cierto?, siempre eran mal vistos, ¿no? Entonces, pues, el Cid necesitaba dinero, necesitaba recursos para poder hacer su campaña. Y como no lo conseguían, entonces pues Martín Antolínez le dice: señor, podemos hacer este truco para los judíos Raquel y Vidas. Llenan llenan una caja de madera, la llenan de arena, ¿no? Y encima le ponen, solamente por encima, unas copas de plata, unos cuantos cubiertos, ¿no? Algo así, ¿no? Que se vea de fuera que pues había dinero ahí, había plata, ¿no? Entonces pues le presentan ese cajón a Raquel y Vidas, y Raquel y Vidas mira minuciosamente el cajón y ve pues que hay plata dentro, que hay copas, que hay cofres, que hay cubiertos de plata. Entonces pues dice: muy bien, buen negocio, porque la caja era grande, ¿no? Entonces pues nadie se imaginaba que debajo de esos cubiertos de plata, de esos candelabros de plata, había solamente arena, ¿no? Entonces pues eso fue un truco de Martín Antolínez, que engañó a los prestamistas de esa forma, ¿no? Aquí tenemos un fragmento del Cid. Dice: del plazo de 9 días, 6 están pasados ya, y nada más que 3 días le quedaban por pesar. Mandado tenía el rey al mío Cid de vigilar, por si pasado el plazo en sus reinos aún está. Ni por oro ni por plata se puede el Cid escapar. Ya se va acabando el día, la noche quería entrar, y a todos sus caballeros el Cid los manda a juntar. En relación con el fragmento anterior, el poema del mío Cid marca la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Primero, el Cid campeador ha sido desterrado por el rey. 2. El Cid exige a sus vasallos que lo acompañen al exilio. 3. Se deduce que el Cid se irá al exilio con su familia. Y 4. Este fragmento pertenece al primer cantar de la obra. Bien, jóvenes, respuestas correctas. Exacto, ¿no? Sería pues la 2 y la 4, ¿no es cierto? La E. ¿Por qué? Porque aquí dice, las afirmaciones correctas. Entonces sería pues: el Cid, ¿no?, campeador ha sido desterrado por el rey. Eso es cierto. Entonces la 1 es la correcta, ¿no? 2. El Cid exige a sus vasallos. Eso es falso, ¿no? El Cid no exige a sus vasallos que lo acompañen. 3. Se deduce que el Cid se irá al exilio con su familia, ¿no? Eso tampoco es, no se va a ir al exilio con su familia, sino él deja a su familia en manos del padre del padre Jerónimo, ¿no?, para que lo cuide, ¿no?
Y luego 4 dice, este fragmento pertenece al primer cantar. Entonces me parece que la uno y la 4 exacto, la uno y la 4 son las verdaderas. Entonces la alternativa es la alternativa B, jóvenes, ¿no? La uno y la 4. 9. ¿Qué hecho importante sucede en el tercer cantar del mío Cid? El Cid deberá cumplir con prontitud la orden real. El rey honrará al campeador casando a sus hijas. Doña Jimena y sus hijas se unen a Ruy Díaz. El Cid envía valiosos trofeos de guerra al rey. Los infantes de Carrión azotan a las hijas del Cid. Bien, esto de que Doña Jimena y sus hijas se unen al Ruy Díaz, eso sucede en el segundo cantar, en las bodas de las hijas. Y para eso pues el rey ya le perdonó al Cid, y el Cid pues puede retornar a su casa, y por eso recoge pues a sus hijas y a su esposa en el convento del padre Jerónimo, ¿no? Entonces la respuesta correcta aquí sería pues la E, ¿no es cierto? Los infantes de Carrión azotan a las hijas del Cid. Esa es la parte más importante del tercer cantar, ¿no? 10. En el siguiente fragmento del poema del mío Cid, ¿qué tema se destaca? De familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija del rey o de emperador, y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón, y hoy valemos más que antes, no menos, campeador. Entonces pues los infantes de Carrión le contestan al Cid y le dicen, ¿no es cierto?, que nosotros podemos casarnos con hijas de reyes o de emperadores. Tus hijas son hijas de un simple infanzón, ¿no es cierto? No, o sea, ni siquiera conde era Ruy Díaz de Vivar, o sea, era un simple castellano, ¿no? General en jefe sí, pero simple castellano, ¿no? A pesar de todas las comodidades, todos los beneficios que le daba el rey, solamente era un infanzón, solamente un infante, no era noble, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, según este fragmento, ¿qué tema se destaca? ¿El clima de guerra santa entre cristianos y moros? ¿El amor conyugal encarnado en los infantes de Carrión? ¿La rivalidad entre la nobleza linajuda y la advenediza? ¿La venganza del campeador tras el injusto destierro? ¿La recuperación de la honra y la conquista de Valencia? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta, jóvenes? Exacto, muy bien, ¿no es cierto? Tiene que ser esa, ¿no? Aquí en el discurso que dan los infantes de Carrión se evidencia, ¿no es cierto?, cierto reproche al Cid, ¿no es cierto? Si ellos dicen que no están para ser para casarse con hijas de un simple infanzón, como lo era el Cid. Entonces de esa manera pues le está denostando al Cid, lo está tratando de humillar, ¿no es cierto? Y ahí se evidencia la rivalidad entre la nobleza linajuda y la advenediza, ¿no es cierto? Ahí se ve la pugna de poderes, ¿no es cierto?, entre los infantes de Carrión, ¿no?, y el Cid. Bien, entonces hasta ahí llegamos, es la respuesta C, ¿no? Y ahí tiene la domiciliaria para que ustedes puedan seguir investigando acerca de este interesantísimo tema que es el mío Cid. Muchas gracias, jóvenes, conmigo será hasta otra oportunidad.